No lo golpearon, no lo insultaron. Solo su propio hijo lo llamó inútil y lo dejó abandonado entre las montañas, con una maleta vieja y una casa en ruinas, llena de grietas. Nadie lo vio. Nadie preguntó nada. Toda una vida siendo padre fue borrada con un solo viaje sin regreso. Pero lo más doloroso no fue el abandono, fue el instante en que entendió que, a los ojos del hijo que él mismo crió, su existencia ya no era necesaria. Y esta historia empieza exactamente en ese momento. El coche se detuvo de golpe. El polvo rojo se levantó, cubriendo todo frente a mis ojos. Aún no entendía qué estaba pasando cuando la cajuela ya se había abierto. Rodrigo bajó mi maleta vieja y la dejó en el suelo, muy rápido. Como si temiera que un segundo de más lo obligara a decir algo más. Ya estás acostumbrado a sufrir, dijo sin mirarme. Aquí es más adecuado para ti. Me quedé inmóvil. El viento cruzaba la ladera de la montaña, frío y seco. Frente a mí había una casa abandonada, paredes agrietadas, el techo hundido, la puerta de metal oxidada que rechinaba cada vez que el aire se colaba. No había otras casas. No había un camino claro. Solo piedras, polvo y silencio. Quise preguntar. Quise decir algo, pero la garganta se me secó. Hay momentos en los que las palabras sobran, cuando la frialdad ya lo ha dicho todo. Rodrigo cerró la cajuela. El motor arrancó. Antes de irse, lanzó una última frase, ligera como el viento, pesada como una roca. Que vivas o te mueras, yo ya no puedo cargar contigo. El coche avanzó. El polvo rojo cubrió el camino de tierra. Me llevé la mano a los ojos, no por el polvo, sino porque la luz intensa me hizo arder la vista. Cuando bajé la mano, el camino estaba vacío. No quedaban huellas. No quedaba ningún sonido. Solo el viento y la montaña. Me quedé ahí mucho tiempo. No sé cuántos minutos pasaron. En lugares como este, el tiempo no avanza de forma normal. Se detiene. Queda suspendido. Escuché mi corazón latir, lento y pesado. Cada latido parecía preguntar: ¿sigues aquí? Tomé la maleta y entré en la casa abandonada. La puerta soltó un crujido seco. Adentro no había nada. Un colchón viejo arrimado a la pared. Algunos vidrios rotos en el suelo. El olor a humedad pegado al aire. Dejé la maleta. Me senté directamente sobre el piso frío, con la espalda apoyada en la pared. Solté un suspiro largo sin saber desde cuándo había estado conteniendo la respiración. Dentro de la maleta saqué el abrigo de Carmen. Su olor seguía ahí, muy leve, pero suficiente para reconocerlo. Lo apreté contra el pecho y bajé la cabeza. Carmen, murmuré tan bajo como para no molestar a la montaña. Parece que al final no pude mantener unida a nuestra familia. No hubo respuesta, solo el viento. Pero entendí algo. La montaña seguía en pie. El viento seguía soplando, y yo todavía respiraba, aunque ya hubiera sido borrado de la vida de mi propio hijo. Mi nombre es Leopoldo Ramírez, 74 años. No cuento esta historia para que alguien me tenga lástima. Tampoco necesito que nadie se ponga de mi lado. La cuento porque hay momentos en los que, si uno no se dice las cosas a sí mismo, termina olvidando quién es. Esa noche dormí muy poco. No por el frío, sino porque la cabeza no me dejaba en paz. El viento sopló toda la noche, colándose por las grietas de las paredes, trayendo el olor de la tierra seca y de las piedras aún calientes del día. Cada ráfaga hacía temblar la casa apenas, como un cuerpo viejo respirando con dificultad. Abrí los ojos y miré el techo oscuro. En esa oscuridad volví a ver el rostro de Rodrigo cuando dijo sus últimas palabras. Sin enojo, sin culpa, solo una mirada vacía, como si yo me hubiera convertido en un objeto caducado que ya tocaba tirar. La gente cree que lo más doloroso es ser abandonado, pero no.
Lo que más duele es entender que, a los ojos de alguien, tu existencia ya no es necesaria. Me senté y me puse el abrigo de Carmen sobre los hombros. Afuera el cielo seguía oscuro, pero la línea de las montañas empezaba a aclararse. Un nuevo día venía en camino. Aunque yo no estaba seguro de querer seguir caminando, me quedé de pie en la puerta de la casa abandonada, mirando el terreno vacío frente a mí. El viento de la mañana era más frío, pero limpio. No reclamaba. Tampoco consolaba. Solo soplaba. Constante, igual que lo había hecho durante cientos de años, antes de que yo naciera. Antes incluso de que Rodrigo existiera. Por lo menos tú no cambias, le dije en voz baja al viento. Hay cosas que aprendí desde muy temprano. Mi padre solía decir, un hombre puede perder su casa, puede perder su dinero, pero si pierde su voz, entonces sí, todo se acaba. Tal vez por eso, esa mañana decidí contar esta historia. No para el mundo, para mí, para recordarme que antes de ser un viejo abandonado, fui un niño, un esposo, un padre. Que alguna vez estuve firme sobre mis propios pies. No soy inútil, solo estoy fuera de lugar. Miré mis manos, dedos duros, llenos de callos y cicatrices. Estas manos sostuvieron un azadón, un martillo, el volante de un camión. Construyeron caminos para que otros pasaran. Cargaron a mi hijo cuando aún no sabía hablar. Si estas manos son inútiles, entonces, ¿qué fue toda mi vida? El sol empezó a asomarse detrás de las montañas. La luz entró de lado por la puerta, iluminando el suelo lleno de piedras. En ese instante, la casa ya no parecía completamente oscura. Seguía en ruinas, seguía siendo fría, pero ya no me devoraba como la noche anterior. Respiré hondo. El aire de la mañana, seco y fresco, me llenó el pecho. Mi corazón latía lento, pero firme. Aquí sigo, dije, sin saber a quién. Y mientras siga aquí, esta historia todavía no termina. El viento sopló más suave, como si me hubiera escuchado. Nací en San Luis Potosí, un lugar donde la tierra se abre en grietas durante la temporada seca y se vuelve lodo hasta los tobillos cuando llegan las lluvias. Nuestra casa estaba entre dos lomas bajas. El techo de lámina vieja traqueteaba cada vez que soplaba fuerte el viento. Éramos pobres pero no indignos. Eso fue lo primero que aprendí, incluso antes de saber leer. Mi padre se llamaba Mateo Ramírez. Era un hombre de pocas palabras, de voz grave, y casi nunca se explicaba de más. Sus manos siempre estaban ásperas. Las grietas en la piel eran tan profundas que yo pensaba que por ahí había corrido sangre cientos de veces. Me enseñó haciendo, no hablando. Antes de que amaneciera, él ya estaba de pie, con el azadón al hombro y un pedazo de pan seco. Yo lo seguía, descalzo, pisando la tierra fría. Una vez le pregunté, «¿Papá? ¿Cuándo vamos a salir adelante?» No me miró, solo respondió, «Cuando aprendas a mantenerte de pie, aunque no tengas nada en las manos». Esa frase no sonó a consuelo, sonó a una orden. Mi madre, Esperanza, era distinta. Hablaba más, sonreía seguido, pero sus ojos siempre estaban atentos. De día cocinaba para la gente del pueblo. Por la noche se sentaba a remendar ropa bajo la luz de una lámpara de aceite. Cada vez que yo me quejaba del cansancio, me acariciaba la cabeza y decía, «La pobreza no da miedo, hijo. Lo que da miedo es olvidar quién eres». Crecí entre el olor del sudor, el polvo de la tierra y el canto de los gallos al amanecer. A los 10 años ya cargaba agua. A los 13 acompañaba a mi padre al campo. A los 15 mis manos ya conocían el mango del azadón, y mi espalda se había acostumbrado al peso. Yo no soñaba con hacerme rico, solo soñaba con algún día poder mantener a mi propia familia. Una mañana de invierno dejé caer un azadón nuevo. El mango se partió en dos. Me quedé paralizado, con el corazón acelerado, esperando el enojo de mi padre. Pero él solo miró el azadón roto
Y luego me miró a mí. «Puedes romper 100 azadones», dijo despacio, «pero nunca rompas tu palabra». En ese momento no lo entendí del todo, pero esa frase me acompañó toda la vida. Años después, cuando estaba de pie en medio de una obra, con las manos llenas de grasa y la espalda tan adolorida que apenas podía enderezarme, seguía recordando la mirada de mi padre aquel día. No era dura, tampoco débil. Era la mirada de alguien que sabía que, mientras un hombre conserve sus raíces, la vida puede empujarlo a cualquier parte, pero no podrá borrarlo. Ahora, sentado solo en esta casa abandonada entre las montañas, entiendo por qué aún no me he derrumbado. No es porque sea fuerte, es porque lo que mis padres sembraron desde muy temprano sigue ahí, profundo, bajo esta tierra seca y agrietada. El viento pasa por el corredor, trayendo ese olor conocido a tierra. Cierro los ojos. Por un instante, dejo de ser un viejo abandonado. Vuelvo a ser el niño de entonces, caminando detrás de mi padre, aprendiendo a dar cada paso con firmeza sobre la tierra que me tocó. Dejé San Luis Potosí cuando aún no había cumplido 20 años, llevando conmigo una bolsa de ropa vieja y los consejos de mi padre, esos que nunca terminan de decirse del todo. En mi tierra ya no había suficiente trabajo para un joven que quería mantenerse en pie. Seguí los caminos de polvo rojo, lugares donde hacía falta fuerza más que palabras. Mi primer trabajo fue de ayudante de albañil. Mezclar cemento, cargar ladrillos, limpiar la obra. Cada tarde las manos se me entumecían y la espalda me dolía tanto que tenía que sentarme un buen rato antes de poder levantarme. Hubo días en que comí rápido un plato de arroz frío, tomé agua simple y me dormí ahí mismo, sobre el suelo helado. Pero no sentía que estuviera sufriendo. Sentía que estaba aprendiendo a resistir. Después aprendí a arreglar máquinas, luego a manejar camiones. Más tarde trabajé con cuadrillas que construían carreteras. Seguí las obras por todas partes, desde las planicies hasta las sierras de piedra seca. En cada lugar dejé atrás un tramo nuevo de camino, un puente recién hecho. Otros pasaban por ahí en sus vehículos, rápido, sin saber quién había dejado el sudor en cada metro de tierra. El sol en la obra no era como el sol de mi pueblo. Era duro, directo, sin negociar. El sudor me corría a los ojos, ardía hasta nublarme la vista. Una vez, un trabajador joven me preguntó, ¿vale la pena hacer esto toda la vida? Miré el camino frente a nosotros, todavía húmedo, y respondí, si nadie lo hace, entonces ¿quién va a pasar por aquí? Mis manos fueron cambiando con el tiempo. La piel se volvió más gruesa. Las uñas se rompían. Las cicatrices se multiplicaban. Algunas noches me sentaba solo, mirando mis manos bajo la luz amarilla, preguntándome si había elegido mal el camino. Pero entonces recordaba a mi padre, y esa promesa silenciosa que me hice a mí mismo, mantenerme derecho, aunque no tuviera nada en las manos. Cuando conocí a Carmen, trabajaba en una obra cerca de un pueblo pequeño. Mi ropa siempre olía a polvo y a aceite de máquina. Ella me miró, sonrió y dijo, medio en broma, medio en serio, construyes caminos para que otros avancen, ¿y tú te quedas atrás, comiéndote el polvo? Yo también sonreí. Alguien tiene que quedarse hasta el final, si no el camino no llega a ningún lado. No sabía entonces que estas mismas manos iban a sostener a una familia, que cargarían a hijos recién nacidos, que arreglarían la bicicleta de mi hijo, que levantarían la primera casa con su propio esfuerzo. Yo solo sabía trabajar, día tras día, sin quejarme, sin compararme. Hubo noches de lluvia en las que dormí dentro de la cabina del camión, escuchando el agua golpear el techo de lámina, pensando en el futuro. No soñaba con ser rico. Soñaba con cosas pequeñas, una cena suficiente, un techo que no goteara, hijos que no tuvieran que dejar la escuela por falta de dinero.
Ahora, al mirar atrás, entiendo por qué el abandono de Rodrigo dolió tanto. No fue porque yo fuera débil. Fue porque pasé toda la vida creyendo que si trabajaba con honestidad y me sacrificaba lo suficiente, la familia se mantendría firme. El viento afuera vuelve a soplar con fuerza. Miro mis manos. Siguen siendo las mismas, un poco más temblorosas, un poco más viejas, pero nunca me han traicionado. Y dentro de mí se forma un pensamiento lento y claro. Si estas manos fueron capaces de construir caminos para otros, tal vez aún tengan la fuerza suficiente para volver a construirme a mí mismo. Conocí a Carmen una tarde llena de polvo, cuando la obra acababa de detener las máquinas porque estaba a punto de llover. Yo estaba sentado en el escalón frente a una tiendita, limpiándome las manos con un trapo ya oscuro de grasa, cuando ella apareció con una canasta de tortillas de maíz todavía calientes. No me miró con curiosidad ni desconfianza como los demás. Simplemente me miró y sonrió, como si todo lo que tenía enfrente fuera normal. ¿Trabajas en la obra?, me preguntó. Asentí. Sí, todo el día. Carmen dejó la canasta sobre la mesa y me ofreció una tortilla. Come. El trabajo pesado con el estómago vacío tumba a cualquiera. Tomé la tortilla, aún tibia. Dudé un segundo y la comí. El sabor del maíz era sencillo, sin nada especial, pero me hizo sentir bien. Hacía mucho que nadie me daba comida sin preguntarme quién era, ni de dónde venía. Carmen hablaba poco de sí misma. Solo decía que había crecido en ese pueblo, que estaba acostumbrada al pequeño comercio, al olor de la cocina y al ruido de la gente entrando y saliendo. Cuando le pregunté por qué sonreía tanto, se encogió de hombros. Si no sonríes, entonces ¿con qué vives? Nos casamos poco tiempo después, sin fiesta grande, sin anillos caros, solo algunos familiares, unos ramos de flores silvestres y una promesa dicha en voz muy baja, pero lo suficientemente clara. Carmen me dijo, la casa no tiene que ser grande, solo tiene que ser cálida. Le creí, porque nunca había necesitado más que eso. Los primeros años yo me iba lejos por trabajo. A veces pasaban 2 o 3 meses antes de volver. Carmen se quedaba en casa, sembrando verduras, remendando ropa, criando a los hijos. Cada vez que regresaba, ella estaba en el corredor, con una toalla en la mano, esperándome para que me lavara la cara. Nunca me preguntó cuánto dinero había ganado. Solo preguntaba, ¿estás cansado? Y cuando yo decía que sí, ella asentía, como si ya lo supiera. Carmen no era de grandes discursos, pero cada vez que yo flaqueaba, siempre me recordaba una sola cosa, muy suavemente. No dejes que tu corazón se vuelva de piedra. Me lo dijo la primera vez cuando regresé a casa con una herida en la mano. La segunda cuando Rodrigo era pequeño y lloraba porque se burlaban de él por ser pobre. Y la última vez, nunca pensé que sería la última. Cuando empezó la enfermedad de Carmen, ella no se quejó. Solo fue adelgazando. Su voz se volvió más baja. Sus ojos seguían siendo cálidos, pero más profundos, como si ya estuvieran viendo algo que venía de frente. Una noche, mientras yo estaba sentado junto a la cama, me tomó la mano. Estaba fría, pero firme. Si algún día te quedas solo, dijo muy despacio, recuerda que nunca has sido inútil. No dejes que nadie decida tu valor. Ahora, en esta casa abandonada entre las montañas, me pongo el abrigo de Carmen sobre los hombros. El viento pasa y hace que la tela se mueva apenas. Cierro los ojos. En ese instante, dejo de escuchar el viento. Solo escucho su voz, serena y constante, como si siguiera aquí, cuidando que el fuego dentro de mí no se apague del todo. Tuvimos 3 hijos. Rodrigo era el mayor, Esteban, el de en medio, Josefina, la menor. Los 3 crecieron bajo el mismo techo, comiendo del mismo plato, escuchando la misma voz de su madre al arrullarlos.
Pero desde muy temprano sentí que no todos miraban la vida de la misma manera. Rodrigo era inteligente, ágil, habló pronto, aprendió a leer rápido, y su mirada siempre estaba puesta más allá, lejos de nuestra casa pequeña. De niño me hacía preguntas extrañas. ¿Para qué haces esto, papá? ¿Por qué no tenemos una casa grande como los demás? Yo le respondía de forma simple, como mi padre me respondió a mí alguna vez. Porque hay gente que necesita caminos para pasar. Rodrigo escuchaba, asentía, pero su mirada no se quedaba. Esteban era distinto. Hablaba poco, iba un poco más lento que su hermano, pero era muy trabajador. Le gustaba seguirme al patio, pasarme el martillo, sostener los clavos, sentarse a mirarme mientras yo arreglaba cosas. Una vez le pregunté, ¿no te aburres? Negó con la cabeza. Me gusta verte trabajar. Esa frase la guardé por muchos años. Josefina era la que más se parecía a Carmen. Suave, atenta a los detalles. Muchas veces le preguntaba a su madre, ¿papá está cansado? Incluso antes de preguntarme a mí. Por las noches, cuando Carmen remendaba ropa, Josefina se sentaba a su lado, le pasaba la aguja, recogía los hilos, en silencio, como si entendiera que a veces el silencio también es una forma de querer. Rodrigo creció rápido. Empezó a fijarse en la ropa, en los zapatos, en cómo lo miraban los demás. Una vez fui por él a la escuela, con la camisa todavía llena de polvo de cemento. Vi cómo se detenía al verme. Otro niño se burló. ¿Tu papá es obrero? Rodrigo no me miró. Respondió con un tono seco. No. Esa noche Carmen se sentó a mi lado por mucho tiempo. No regañó al niño, solo dijo, «Tiene miedo, no desprecio». Yo asentí, pero dentro de mí apareció una sensación extraña, como cuando te entra un granito de arena en el ojo. Pequeño, pero molesto. Con los años, las diferencias se hicieron más claras. Rodrigo quería irse lejos. Quería estudiar más. Quería salir de aquí. Yo trabajé el doble para apoyarlo. Creí que si le daba la oportunidad, recordaría de dónde venía. Esteban y Josefina no pedían nada. Entendían las limitaciones de la familia. Sabían esperar. Una noche, mientras cenábamos, Rodrigo dijo, «Yo no voy a hacer lo mismo que tú, papá». No lo dijo con burla. Fue solo una afirmación. Lo miré, sin enojo, y le respondí, «Tienes derecho a elegir tu camino. Solo no olvides quién puso el primer ladrillo». Rodrigo no contestó. Ahora, sentado solo entre las montañas, recuerdo esas cenas. Recuerdo las miradas de mis 3 hijos, cada una apuntando en una dirección distinta. Y entiendo que no todas las semillas que uno siembra crecen como uno espera. Pero en aquel entonces, yo creía, muy ingenuamente, que compartiendo las mismas raíces, tarde o temprano, todos sabrían encontrar el camino de regreso. Empecé a darme cuenta de que Rodrigo se estaba alejando de mí, no por discusiones, sino por silencios cada vez más largos. Me preguntaba menos, se sentaba menos a mi lado, y cuando hablaba conmigo, su mirada solía pasar por encima, como si yo fuera solo parte de la pared detrás. En ese entonces yo lo pensaba de forma sencilla. Los hijos crecen y cambian. Quieren irse lejos. Me repetía eso para no sentir el nudo en el pecho. Hasta que una tarde fui por Rodrigo a la escuela. Acababa de salir de la obra. La camisa aún tenía polvo de cemento. Las manos olían a aceite de máquina. Me quedé en la entrada, haciéndome a un lado para que salieran los estudiantes. Cuando lo vi, el corazón me dio un pequeño golpe de reconocimiento. Estaba más alto que antes. Más delgado. Camisa blanca. Mochila ordenada. Él también me vio. En ese instante noté cómo se detenía. Solo un segundo, pero fue suficiente. Un niño que estaba a su lado soltó una risa burlona. «¿Tu papá trabaja en la obra?» Rodrigo no respondió de inmediato. Bajó la mirada.
Luego dijo, con un tono seco, como queriendo cortar la conversación: «No». Me quedé ahí, no avancé, no lo llamé. Escuché cada palabra con claridad, aunque no estaba cerca. El viento soplaba suave, trayendo el olor del polvo del camino y las risas mezcladas entre la gente. Nadie me miró, tampoco había necesidad de hacerlo. Rodrigo se dio la vuelta y se fue rápido con sus amigos. No volteó atrás. Me quedé unos minutos más. Esperé a que el patio se vaciara un poco. Luego di media vuelta y regresé solo a casa. El camino no era más largo que otros días, pero cada paso pesaba más. No por el cansancio, sino porque algo dentro de mi pecho acababa de ser tocado, muy leve, pero muy profundo. Esa noche no dije nada. Carmen lo notó enseguida. No preguntó delante de los niños. Esperó a que todos se durmieran y se sentó a mi lado. ¿Te dijo algo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No. No dijo nada. Carmen guardó silencio un momento. Luego puso su mano sobre la mía. «Tiene miedo», dijo. «Miedo de parecerse a ti. Miedo de que lo miren como te miran a ti». No la contradije. Tampoco defendí al niño. Solo miré hacia la oscuridad frente a mí. En mi cabeza, la imagen de Rodrigo dándose la vuelta se repetía una y otra vez, lenta, clara. Después, las cosas se volvieron más sutiles. Rodrigo me evitaba cuando había amigos cerca. Si yo me acercaba, él se movía a otro lado. No decía nada ofensivo, no me corría. Simplemente, no quería que lo vieran conmigo. Ese fue el primer nivel de humillación. No venía de golpes ni de gritos, venía de la vergüenza. De cuando un hijo empieza a ver a quien lo trajo al mundo y lo crió como algo que debe ocultarse. No lo culpé. Tampoco intenté corregirlo. Solo me repetía a mí mismo: algún día va a entender. Algún día vas a recordar de dónde salió. Ahora, sentado entre las montañas, con el viento pasando por el techo de la casa abandonada, lo entiendo mejor. Hay distancias que no se crean en un solo día. Crecen poco a poco, empezando en el momento en que un hijo decide darse la vuelta, y el padre se queda quieto, en silencio. Carmen empezó a adelgazar durante una temporada de lluvias, no de golpe, no con quejas, solo la ropa le quedaba cada vez más suelta. Sus pasos se volvieron más lentos, y pasaba las tardes sentada mucho tiempo en el corredor sin hacer nada, como si estuviera escuchando algo muy lejano. «Debe ser cansancio», decía cuando le preguntaba. «No te preocupes». Le creí. Toda mi vida me había acostumbrado a confiar en la resistencia silenciosa de Carmen. Pero hay dolores que no esperan a que uno esté listo. Cuando el doctor pronunció el nombre de la enfermedad, no escuché bien lo que siguió. Solo recuerdo el cuarto blanco, el olor a desinfectante y la mano de Carmen en la mía, tan ligera que me daba miedo apretarla demasiado y lastimarla. Después de eso, la casa ya no fue la misma. Carmen dejó de tararear mientras remendaba la ropa. La cocina tenía menos humo. Por las mañanas me levantaba más temprano para prepararle atole. Comía poco, pero siempre intentaba sonreír. Cada vez que yo tiraba el agua por torpe o cocinaba demasiado salado, solo negaba con la cabeza. «No pasa nada. Con que estés aquí, es suficiente». Rodrigo seguía yendo a la escuela. Seguía ocupado. Llegaba a casa más tarde que antes. Cuando pasaba por el cuarto de su madre, se quedaba en la puerta, hacía un par de preguntas correctas y se iba. No se sentaba, no le tomaba la mano, como si quedarse demasiado tiempo lo obligara a enfrentar algo para lo que aún no estaba preparado. Esteban y Josefina eran distintos. Se turnaban para sentarse junto a su madre. Le leían historias pequeñas, cosas sin importancia del día. Josefina solía acariciarle el cabello, muy despacio, como si temiera deshacer algo frágil. Una noche, mientras la lluvia caía pareja sobre el techo de lámina, Carmen me llamó para que me acercara.
Su voz era débil, pero clara. «Si algún día te quedas solo», dijo, «no culpes a los niños. Cada uno huye del miedo a su manera». Negué con la cabeza. «No necesito nada. Solo te necesito a ti». Carmen sonrió, una sonrisa muy conocida, pero con la mirada ya lejos. «Tienes que seguir viviendo», dijo. «No dejes que la tristeza te vuelva una persona amarga». Carmen se fue una mañana muy tranquila, sin lluvia, sin viento. La luz entraba por la ventana con tanta suavidad que no me di cuenta de inmediato de que había dejado de respirar. Me quedé sentado ahí mucho tiempo, con su mano aún entre las mías, esperando un pequeño movimiento que nunca llegó. El funeral fue sencillo. Rodrigo vestía de negro, estaba erguido, estrechaba la mano de quienes llegaban a despedirse. Todo era correcto. Pero cuando lo miré a los ojos, no vi dolor. Vi prisa. Como si su mente estuviera en otro asunto importante. Después del entierro, la casa quedó verdaderamente vacía. No porque faltara gente, sino porque faltaba la voz de Carmen. Me senté solo en la cocina, mirando la silla vacía frente a mí. Por primera vez en mi vida, sentí que no sabía por dónde empezar. Ahora, aquí, en esta casa abandonada en la montaña, cada vez que el viento sopla, vuelvo a escuchar ese vacío. No es ruidoso, no duele de golpe. Es solo una ausencia prolongada. Lo suficiente para que un hombre entienda que desde el momento en que Carmen se fue, todo empezó a salirse de sus manos. Muy despacio, pero sin posibilidad de detenerlo. Después del funeral de Carmen, la casa dejó de ser ruidosa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que aquello que mantenía a la familia reunida ya no estaba. Yo seguía levantándome temprano, preparando café, barriendo el patio como todos los días. Pero cada tarea terminada caía en un vacío, como si ya no hubiera nadie que la necesitara. 3 días después, Rodrigo llegó. No avisó, solo tocó la puerta, se quedó de pie, bien arreglado. Cuando abrí, me miró un momento, más de lo habitual. Esa mirada ya no era fría como antes, pero tampoco cálida. Era la mirada de alguien que está calculando. «Papá», dijo despacio, «no deberías quedarte aquí solo». No respondí de inmediato. Miré por encima de su hombro, hacia el patio donde Carmen solía esperarme cada tarde. El viento soplaba suave, trayendo ese olor conocido a tierra húmeda. «Quiero que vengas a vivir conmigo», continuó Rodrigo. «Mi casa es grande. Hay un cuarto libre. Así ya no te esfuerzas tanto». Volví a mirarlo. Por un instante vi al niño que alguna vez me tomó de la mano para cruzar la calle. Quise creerle. De verdad quise. «No quiero ser una molestia», dije. «Ya estoy acostumbrado a estar aquí». Rodrigo negó con la cabeza. «Ya estás grande. No es bueno vivir solo. Y además, eso también era lo que quería mamá». Esa frase me detuvo en seco. Carmen supo usar el nombre correcto, en el momento exacto. Bajé la cabeza. Algo dentro de mí se ablandó de inmediato, como la tierra seca cuando por fin le cae la lluvia. Esa noche preparé mis cosas. No muchas. Un par de mudas viejas, un reloj con el vidrio rayado y una cajita de madera con los papeles, la escritura del terreno, los documentos de la pensión, cosas que había guardado durante años. También puse ahí la foto de boda con Carmen. Pensé que solo debía llevarme lo verdaderamente importante. Al cerrar la casa por última vez, miré la cocina, la mesa, la silla donde Carmen solía sentarse. «Me voy por un tiempo», dije en voz baja, sin saber a quién. «Luego regreso». Rodrigo manejaba. En el camino habló más de lo normal, del trabajo, de grandes planes. Yo escuchaba y asentía. No pregunté mucho. Pensé que tal vez ya había crecido de verdad, que en medio de esta pérdida, también estaba intentando hacer lo correcto. La casa de Rodrigo estaba en una zona nueva, paredes claras,
ventanales grandes, todo limpio, ordenado. Natalia, su esposa, abrió la puerta. Me saludó con cortesía, pero su mirada pasó rápido sobre mí, como si ya me hubiera clasificado desde antes. «El cuarto de papá está al final del pasillo», dijo Rodrigo. «Por ahora se queda ahí». Arrastré la maleta hasta el cuarto. Estaba limpio, pero frío. No había fotos. No había señales de que alguien hubiera vivido ahí. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama, escuchando el ruido de los coches en la calle. Me repetí a mí mismo, por lo menos ya no estoy solo. Ahora, sentado otra vez entre las montañas, lo entiendo. Ese fue el momento en que crucé otra puerta. No la puerta de la casa de mi hijo, sino la puerta de la confianza ciega. Y una vez que la cruzas, hay cosas que ya no se pueden traer de vuelta. Los primeros días en la casa de Rodrigo pasaron en calma, tan en calma que llegué a pensar que quizá había exagerado mis temores. Me levantaba temprano, como siempre, preparaba café, barría el patio, regaba las macetas pequeñas del corredor. No hacía esas cosas para demostrar nada, sino para sentir que todavía era útil. Natalia me observaba más de lo que hablaba. No era grosera, no alzaba la voz, pero en su mirada siempre había una distancia fría, como si mi presencia fuera algo provisional, algo que tarde o temprano habría que acomodar o quitar de en medio. Las comidas familiares se hacían a la hora exacta, con platos completos, pero con pocas palabras. Yo me sentaba en la cabecera de la mesa, el lugar donde Carmen solía sentarse cuando aún vivía, y enseguida sentía que no estaba bien. Al día siguiente me cambié a una esquina. Nadie me lo pidió. Lo hice yo solo. Una vez cuando me levanté para lavar los platos, Natalia dijo con voz suave: «Papá, déjelos ahí. Usted está acostumbrado a hacer esas cosas en el rancho. Aquí tenemos lavavajillas». No había mala intención en sus palabras. Aún así, retiré las manos. El agua goteó de los platos al suelo. Tic-tic. Me quedé de pie unos segundos, sin saber qué hacer después. Rodrigo empezó a hablarme con otro tono. Ya no era la voz de un hijo hablando con su padre, sino la de alguien que administra a quien necesita ser acomodado. «No salga tanto», me dijo un día. «Aquí hay mucho tráfico». «Gaste menos», dijo otro día. «Todo está muy caro ahora». Una tarde regresé con unos manojos de verduras del mercado. Natalia los miró de reojo y apretó los labios. «Aquí hay un súper muy cerca», dijo. «Esas cosas se ven muy de pueblo». Asentí, dejé las verduras sobre la mesa. No expliqué que las había comprado por costumbre, porque eran más baratas, porque así sentía que todavía sabía ocuparme de algo. Rodrigo también empezó a cambiar la forma en que me miraba delante de sus hijos. Cuando el niño me preguntó sobre la obra, apenas abrí la boca. Rodrigo me interrumpió. «Eso ya es cosa del pasado. No sirve para el futuro». Guardé silencio. Miré a mi nieto y vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la incomodidad. Entendí con total claridad que desde ese momento yo no solo era un estorbo en esa casa, sino también una imagen que Rodrigo no quería que su hijo tomara como ejemplo. Cuando se trató de mi pensión, Rodrigo se ofreció a encargarse. «Es más práctico», dijo. «Tú no estás acostumbrado a estos trámites nuevos». Se la entregué, sin pensarlo demasiado. Pensé, es mi hijo. Pensé, la familia es el lugar donde uno no necesita cuidarse la espalda. Por las noches me iba temprano a mi cuarto. Estaba al final del pasillo, lejos de la sala. Las risas y las voces se escuchaban a lo lejos, pero no eran para mí. Me sentaba en la cama y apoyaba la mano sobre la cajita de madera donde guardaba los papeles y la foto de boda con Carmen. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba ocupando el lugar de alguien más. Nadie me decía que me fuera, pero todo a mi alrededor susurraba que yo no pertenecía ahí. Ahora, aquí, en esta casa abandonada en la montaña,
Por fin sé cómo llamar a esa sensación. No era pobreza. No era vejez. Era haber sido convertido en un estorbo, dentro de la casa de mi propio hijo. Rodrigo llegó con los documentos una noche completamente normal. No llovía. No había viento fuerte. Solo era un día que terminaba como cualquier otro. Tocó la puerta de mi cuarto, muy suave, pero sin esperar respuesta. Entró. «Papá», dijo con una carpeta gruesa en la mano. «Hay algunas cosas que hay que arreglar para que todo quede en orden». Yo estaba sentado en la cama. El abrigo de Carmen colgaba del respaldo de la silla. Miré los papeles en sus manos y luego su rostro. No había tensión, no había prisa. Todo era demasiado fluido. «Tus documentos ya están viejos», continuó Rodrigo. «Si no se actualizan, después pueden traer problemas. Yo me encargo por ti». Asentí. Desde que había llegado a esa casa, me había acostumbrado a asentir. No pregunté qué se iba a actualizar. Tampoco pregunté por qué hacían falta tantas firmas. Solo tomé la pluma cuando me la extendió, y firmé donde ya estaban marcados los lugares. Con cada firma, sentía la mano temblar un poco. No por miedo, por cansancio. Cansancio de pensar. Yo creía que si había un lugar donde no tenía que desconfiar, era frente a mi propio hijo. Rodrigo juntó los papeles muy rápido. La forma en que lo hizo me recordó a cuando era niño y ordenaba sus cuadernos antes de ir a la escuela. Ordenado, decidido, sin dejar nada fuera. «Listo», dijo. «Descansa». Cuando la puerta se cerró, el cuarto quedó extrañamente silencioso. Me acosté mirando al techo. El sonido del televisor en la sala se fue apagando poco a poco. Cerré los ojos pero no pude dormir. La imagen de la pluma sobre el papel volvía una y otra vez en mi cabeza. Unos días después empezaron a llegar cartas. Cartas del banco. Avisos de cambios de cuenta. Confirmaciones de movimientos. No entendía todo, pero me di cuenta de que mi nombre aparecía cada vez menos. Cuando llevé una carta para preguntar, Rodrigo la miró y la tomó de inmediato. «No te preocupes», dijo. «Son solo trámites. Yo estoy viendo todo por ti». No insistí. No quería provocar problemas. Me repetí a mí mismo. Quizá ya estoy viejo de verdad. Tal vez dejar estas cosas en manos de mi hijo es lo correcto. Hasta que llegó una noche. Me levanté a tomar agua. La casa estaba casi a oscuras. Al pasar frente al despacho de Rodrigo, escuché su voz. No era alta, pero en el silencio de la noche se oía con claridad. «Ya está todo hecho», decía. «La casa, el terreno, las cuentas. Todo ya está a mi nombre». No, él no sabe nada. Me quedé inmóvil. El vaso en mi mano empezó a temblar y el agua se derramó. No di un paso más. Tampoco regresé de inmediato a mi cuarto. Me quedé ahí, en medio del pasillo, escuchando cada palabra caer como una piedra. No hubo un corazón rompiéndose. No hubo un estallido de rabia. Solo una sensación de frío que se extendió lentamente, del pecho al estómago, y de ahí hasta las piernas. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama. Abrí la cajita de madera. Dentro, la foto de boda con Carmen seguía ahí. Miré sus ojos, serenos y firmes como siempre. «Perdóname», susurré. Entregué toda mi vida con una sola firma. Afuera, la casa seguía en silencio, pero dentro de mí, algo acababa de derrumbarse, sin ruido, sin que nadie lo notara. Desde esa noche lo entendí. Ya no era dueño de nada, ni siquiera de mi propia vida. Rodrigo me habló de ese viaje una mañana temprano. Su voz era tranquila, como si estuviera hablando de arreglar la casa o cambiar de coche. «Prepárate para irte, papá», dijo. «Encontré un lugar tranquilo. Ahí vas a estar mejor». Lo miré con la taza de café ya frío todavía en la mano. «¿A dónde?», pregunté. «Fuera de la ciudad», respondió. «El aire es más limpio».
Te vas a cansar menos. No pregunté más. Después de la noche en que escuché la verdad, dentro de mí había un vacío extraño. No era enojo, no eran ganas de discutir. Era un cansancio largo, pesado. Como si todas las preguntas ya hubieran llegado demasiado tarde. Empaqué en silencio. Un par de mudas viejas. El abrigo de Carmen. Ya no estaba la caja de los documentos. No me quedaba nada que llevarme, excepto aquello que nadie podía quitarme. El coche salió de la ciudad cuando todavía era temprano. Rodrigo manejaba, no puso música, no habló. A los lados del camino, las casas se fueron haciendo menos, dando paso a terrenos vacíos y cerros grises. Miré por la ventana y vi cómo la ciudad quedaba atrás, poco a poco, como si otra vida se estuviera cerrando. «Oye, papá», pregunté cuando el camino empezó a volverse más accidentado. «¿Cuánto tiempo piensas llevarme?» Rodrigo no volteó a verme. «Confía», respondió. Esa respuesta no significaba nada, pero no pregunté más. Después de casi 2 horas, el coche se metió por un camino angosto de tierra. El polvo rojo se levantó por todos lados. Frente a nosotros apareció una casa vieja, sola entre las montañas. Paredes cuarteadas, el techo caído, la puerta de metal oxidada. No había otras casas alrededor. No había señales de vida. Rodrigo se detuvo, abrió la cajuela, bajó mi maleta y la dejó en el suelo. ¿Aquí?, pregunté, con la voz ya áspera. ¿Esto es lo que llamas un lugar mejor? Cerró la cajuela y se limpió las manos, como quien acaba de terminar un encargo. «Ya estás acostumbrado a sufrir», dijo. «Este lugar es más adecuado para ti». Di un paso hacia él. «Rodrigo, soy tu padre». Me miró por primera vez desde que bajó del coche. No había enojo, no había crueldad, solo cansancio y decisión. «Que vivas o te mueras», dijo despacio. «Yo ya no puedo cargar contigo». Las palabras cayeron en medio del espacio vacío. El viento sopló con más fuerza, levantando el polvo y obligándome a entrecerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo, Rodrigo ya estaba dentro del coche. El motor arrancó, dio la vuelta rápido, como si temiera que un segundo más lo obligara a escuchar algo más. Me quedé ahí, me dije a mí mismo. Y no corrí detrás. El coche desapareció tras la curva. El polvo se asentó. La montaña volvió a quedarse en silencio, como si nunca hubiera visto nada. Tomé la maleta y entré a la casa abandonada. La puerta crujió con un sonido seco. Adentro, todo estaba vacío y frío. Dejé la maleta en el suelo y me senté directamente sobre la tierra, con la espalda apoyada en la pared. Por primera vez en mi vida entendí lo que era que te arrebaten incluso el derecho a existir. No con golpes, no con insultos, sino con un viaje sin regreso. El primer día no hice nada. Me senté con la espalda apoyada en la pared, mirando cómo la luz se deslizaba lentamente sobre el suelo. Cuando el sol subió alto, la casa se volvió sofocante. Cuando cayó la tarde, el frío empezó a subir desde el piso hasta mi espalda. No sentí hambre de inmediato. Tal vez porque mi cuerpo todavía no entendía que de verdad me habían dejado ahí. Por la noche, el viento sopló con fuerza. Las tejas sonaban, golpeándose unas con otras. Abracé el abrigo de Carmen contra el pecho. No dormí, solo me quedé acostado, escuchando cómo respiraban las montañas. En lugares como este, la noche no pasa, se te viene encima. El segundo día, el hambre llegó despacio. No retorció el estómago, no dolió. Fue solo un vacío, una oquedad que hacía que cada movimiento pesara más. Abrí la maleta buscando algo que pudiera comer. No había nada. Bebí agua de un garrafón viejo en un rincón. El agua tenía sabor a metal, pero la tragué. Al mediodía salí afuera y me quedé de pie bajo el sol. Miré alrededor. No había casas, no había gente. Solo montañas y viento. Pensé en volver atrás. Luego me di cuenta. ¿Volver a dónde?
El tercer día bajé caminando por el camino de tierra por donde Rodrigo había pasado en coche. Caminé muy despacio. Cada paso parecía arrastrar todo mi cuerpo. Después de casi una hora, vi una tiendita al borde del camino. Una tienda vieja, con el letrero deslavado. Entré. La dueña era una mujer de mediana edad. Me miró de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mis zapatos cubiertos de polvo. Quisiera comprar un poco de pan, dije, con la voz áspera. Ella me dio el pan. Metí la mano en el bolsillo. No tenía dinero. Respiré hondo. ¿Puedo fiarlo? Vivo allá arriba, en la montaña. Guardó silencio unos segundos. Luego negó con la cabeza, muy suavemente. Lo siento, señor. No lo conozco. No había maldad en su voz, solo un límite. Asentí. Dejé el pan sobre el mostrador y salí. Afuera, el sol quemaba más que cuando había entrado. Me senté a un lado del camino, con la espalda apoyada en un poste de madera. Un niño pasó, me miró, y luego jaló la mano de su madre. Ella no me miró, apretó el paso. En ese momento lo entendí. No todo el mundo tiene la obligación de verme. Regresé a la casa abandonada cuando el sol empezó a bajar. El mismo camino. El mismo viento, la misma sensación de vacío. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Puse la mano sobre el pecho. El corazón seguía latiendo. Lento, pero constante. Esa noche pensé en Carmen, pensé en mis padres, pensé en Rodrigo. Sin enojo, solo con una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Para qué sigo aquí? El viento pasó por las grietas de la pared, silbando. Lo escuché como una respuesta sin palabras. Mañana será igual que hoy. Y hoy, todavía respiro. El cuarto día desperté antes del amanecer. No porque hubiera descansado, sino por el frío. La humedad del rocío se filtraba desde el suelo, subiéndome por la espalda como una mano invisible. Me incorporé. Me froté los brazos y solté un suspiro largo. El vapor de mi aliento se elevó, delgado y pálido. Salí afuera. El cielo seguía gris. Las montañas permanecían inmóviles, oscuras, como viejos guardianes en silencio. El viento cruzaba el valle sin fuerza, pero constante, como la respiración de algo que aún estaba vivo. Me quedé quieto, escuchando el viento pasar junto a mis oídos. El crujir de la hierba seca bajo mis pies. Por lo menos tú sigues hablando, murmuré al viento. Recogí unas ramas secas y encendí un pequeño fuego frente al corredor. La leña prendió despacio. El humo me hizo arder los ojos. Me senté a mirar la llama temblorosa, recordando las noches de lluvia en la obra, recordando cómo me calentaba las manos. El fuego no me preguntó quién era. Solo ardió, mientras yo le diera suficiente madera. Cuando salió el sol, seguí el sendero detrás de la casa. No buscaba nada en particular, solo caminar. La tierra aún estaba húmeda por el rocío, ligeramente resbalosa. Avancé despacio, escuchando mis propios pasos tocar el suelo. Cada paso me recordaba que este cuerpo todavía sabía trabajar. Entonces escuché agua. Al principio era muy tenue, como un susurro. Me detuve y ladeé la cabeza. Ese sonido no venía del viento. Era constante, rítmico, como un hilo que no se rompía. Avancé unos pasos más, aparté unos matorrales, y vi un delgado hilo de agua corriendo entre las piedras, claro y frío, brillando bajo la luz recién nacida. Me arrodillé y llevé las manos al agua. Estaba tan fría que me entumeció los dedos. Me lavé la cara. El frío me despertó por completo. Bebí un sorbo pequeño. No tenía un sabor especial. No era dulce. Solo era agua. Pero en ese momento, era lo más real que tenía. Gracias. Dije muy bajo, sin saber a quién. Al mediodía bajé otra vez al camino de tierra, esta vez un poco más lejos. En una curva encontré a un hombre cargando un costal de maíz. Se detuvo, me miró un momento y entrecerró los ojos. «¿Leopoldo Ramírez?»,
Preguntó. Me sorprendí. ¿Sí? ¿Y usted? Héctor, respondió. Trabajamos juntos en Zacatecas hace años. Nos sentamos en un escalón de piedra frente a una tiendita. Me ofreció un café caliente. No me preguntó de dónde venía. No preguntó por qué estaba ahí. Solo dijo, toma. El café amargo y caliente me entibió el pecho. Conté muy poco. Héctor tampoco insistió. Antes de irse, puso una mano sobre mi hombro. Aquí, si necesitas algo, nomás avisa, dijo. Mientras uno esté vivo, siempre hay camino. Cuando cayó la tarde, regresé a la casa abandonada. El viento era más suave. Volví a encender el fuego y sequé mi ropa. Me senté ahí, escuchando el agua correr detrás de la casa, el crepitar del fuego, el viento pasando por el techo roto. Por primera vez desde que me dejaron ahí, no sentí que estuviera desapareciendo. La naturaleza no me tuvo lástima, pero tampoco me echó. Y eso fue suficiente para quedarme un día más. Desde el día en que escuché el sonido del agua, empecé a despertarme más temprano. No porque tuviera prisa, sino porque necesitaba asegurarme de que no había sido mi imaginación. Por las mañanas, cuando el rocío todavía se quedaba sobre la hierba seca, seguía el sendero detrás de la casa, y me inclinaba para mirar el hilo de agua que se deslizaba entre las piedras. Seguía ahí, ni más fuerte, ni más débil. Corría constante, en silencio, como si nunca le hubiera importado quién se quedaba y quién se iba. Limpié la maleza alrededor del manantial. Quité las piedras que bloqueaban el paso del agua. Lo hacía despacio, muy despacio, para que la espalda no doliera y las manos no temblaran. A veces me detenía. Apoyaba las manos en las rodillas y respiraba. El viento pasaba llevando el olor de la tierra húmeda. Pensaba en las obras de antes, donde todo empezaba por limpiar el terreno. Si la base no estaba bien, el camino no duraba. Al mediodía usé unas tablas viejas para armar un techo pequeño, provisional. No para algo grande, solo para que la tierra no cubriera el agua cuando lloviera. No pensaba en vender el agua ni en hacerme rico. Solo pensaba, si hay agua, no tendré sed. Si hay agua, no tendré que bajar de la montaña todos los días. Por la tarde bajé al pueblo. Héctor estaba arreglando una reja de metal en una casa cercana. Al verme, asintió y me dio unos clavos y un rollo de alambre. «Agárralos», dijo. «Seguro te sirven». Le di las gracias. No dije mucho. En lugares como este, la gente se ayuda más con cosas que con palabras. Esa noche me senté en el corredor, mirando cómo la luz de la luna caía sobre la tierra. Pensé en Carmen. A ella le gustaba plantar flores. Le gustaba regar cada mañana. Recordé cómo se inclinaba, tocaba la tierra, y luego levantaba la vista con una sonrisa suave. Le dije al aire, «Ya hay agua». No sabía a quién se lo decía, pero decirlo me alivió el pecho. Al día siguiente sembré unas semillas que me dio una viuda del pueblo. «Inténtalo», me dijo. «La tierra cuando tiene agua, responde». No sabía qué semillas eran. Tampoco necesitaba saberlo de inmediato. Solo cubrí la tierra, regué y me levanté. Los días siguientes pasaron iguales. Mañana limpiando hierba, mediodía cuidando el agua. Por la tarde bajaba al pueblo, ayudaba unas horas a cambio de pan. Por la noche regresaba. Escuchaba el agua correr, escuchaba el viento. No había noticias, no había llamadas. No esperaba nada. Una mañana vi asomar un brote verde, muy pequeño. Fácil de pasar por alto si uno no se agacha a mirar bien. Me puse en cuclillas y lo toqué con cuidado, temiendo romperlo. En ese instante entendí algo sencillo. Hay valores que quedan enterrados muy profundo, no porque no valgan, sino porque nadie se detuvo el tiempo suficiente para desenterrarlos. Me levanté. La espalda dolía. Las manos estaban sucias,
pero el pecho se sentía más ligero. El manantial seguía fluyendo, el brote seguía ahí, y yo, después de mucho tiempo, dejé de sentir que solo estaba existiendo. Estaba empezando a vivir de nuevo, poco a poco, justo en la tierra que otros habían llamado un lugar abandonado. Me di cuenta de que algo le estaba pasando a Rodrigo una tarde en la que el viento cambió de dirección. No fue por el presentimiento de un padre, sino porque el viejo celular que llevaba conmigo empezó a vibrar sin parar, con un ritmo extraño. Yo estaba agachado ajustando la tabla que cubría el manantial cuando la vibración se sintió en el bolsillo. Intermitente y luego insistente, como si alguien estuviera tocando una puerta con urgencia y nadie saliera a abrir. En la pantalla apareció un nombre que había visto durante décadas. Rodrigo. Lo miré por mucho tiempo. No contesté. No lo apagué. Solo miré. Luego dejé el teléfono sobre una roca y seguí apretando el alambre para que quedara firme. El agua seguía corriendo detrás de mí. Pareja, ni rápida ni lenta. Como si ninguna llamada hubiera ocurrido. 10 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra más. Esa noche, mientras estaba sentado en el corredor encendiendo el fuego para secar la ropa, conté 13 llamadas perdidas. Ningún mensaje. Ninguna explicación. Solo llamadas una tras otra. Apuradas, impacientes. Miré la llama y recordé la voz de Rodrigo cuando me dejó en la montaña. Que vivas o te mueras, yo ya no puedo cargar contigo. El fuego crepitó. No sentí satisfacción, tampoco sentí dolor. Solo un silencio muy profundo, donde las preguntas de antes ya no importaban. Al día siguiente bajé al pueblo para cambiar trabajo por pan. Héctor me dio una pieza y me dijo en voz baja: «Dicen que la empresa de tu hijo anda mal». No pregunté nada más. No porque no me importara, sino porque ya no estaba en el lugar de tener que saberlo todo. Al mediodía el teléfono vibró otra vez. Y otra. Lo dejé en el bolsillo, sintiendo cada vibración como pequeñas olas golpeando una roca y deshaciéndose. Al caer la noche, el número en la pantalla me hizo detenerme. 45 llamadas perdidas. Me senté en el escalón. La luna estaba alta. La luz se extendía sobre la tierra seca, iluminando los brotes jóvenes que había sembrado días atrás. Tomé el teléfono, encendí la pantalla y la apagué de nuevo. No por rencor, sino porque sabía que si contestaba en ese momento, volvería exactamente al mismo lugar, donde todas las decisiones estaban en manos de Rodrigo. Esa noche soñé con Carmen. Estaba de pie junto al agua. No decía nada. Solo me miraba. No había reproche. No había consejos. Solo una mirada que confiaba en que yo no volvería a perderme a mí mismo. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la hierba, vi a 2 personas acercarse desde lejos. Esteban y Josefina. Los reconocí antes de que dijeran mi nombre. Josefina llegó corriendo y me abrazó con fuerza, los hombros temblándole. Esteban se quedó detrás, puso la mano sobre mi hombro, muy firme. «Papá», dijo, «te buscamos por todas partes». Asentí. No dije nada. Los hice pasar. Preparé agua del manantial detrás de la casa. Josefina dio un sorbo y se echó a llorar. Esteban miró alrededor, la casa vieja, el techo remendado, las tablas gastadas, los brotes verdes frente al corredor. No preguntó por qué estaba ahí. Solo dijo: «Papá sigue vivo». Al caer la tarde, cuando estaban por irse, mi teléfono volvió a vibrar. «Rodrigo». Miré la pantalla. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. «¿No vas a contestar?», preguntó Josefina muy suave. Negué con la cabeza. «Hoy no». El viento pasó por el corredor, trayendo el olor del agua y de la tierra húmeda. Miré a mis 2 hijos frente a mí y luego hacia las montañas. Por primera vez desde que me dejaron ahí, entendí que el giro ya había comenzado. Sin ruido, sin drama. Solo un cambio lento, en el que quien me abandonó ahora tocaba la puerta,
y yo era el que decidía si abrir o no. Rodrigo llegó una mañana nublada. Escuché el sonido del coche desde lejos. No era ruidoso, pero lo bastante distinto al viento y al murmullo del agua como para reconocerlo. El auto se detuvo frente a la casa abandonada, ya remendada con tablas viejas. El polvo rojo se asentó rápido, como si el camino entero estuviera esperando ver qué iba a pasar. Yo estaba de pie en el corredor, con las manos aún llenas de tierra. Rodrigo bajó del coche. Ya no llevaba el traje bien planchado. La camisa estaba arrugada, el cuello desabrochado. Tenía los ojos hundidos, las ojeras marcadas. Se quedó quieto un momento, como alguien perdido que acaba de encontrar una señal conocida y no se atreve a creerlo. «¡Papá!», me llamó con la voz ronca. No respondí de inmediato. Miré sus zapatos, cubiertos del mismo polvo que llevaban los míos el primer día que me dejaron ahí. Un detalle pequeño, pero suficiente para entender que la vida había dado una vuelta lenta y fría. Rodrigo dio un paso al frente y luego se detuvo. Se arrodilló. Sin exagerar. Sin teatro. Solo las rodillas tocando la tierra. Los brazos caídos a los lados. «Me equivoqué», dijo. «Lo perdí todo, papá. La empresa, los amigos. Natalia también se fue. No me queda nada». Escuché. Escuché con claridad, pero no sentí victoria. Solo vi a un hombre roto, como yo lo estuve alguna vez, con la diferencia de que yo me rompí en silencio. «Te lo ruego», continuó Rodrigo. «Déjame quedarme aquí. Haré lo que sea. Solo necesito una oportunidad». Me senté en el escalón, frente a él. El viento pasó, trayendo el olor fresco del agua detrás de la casa. Dejé que el silencio se alargara, lo suficiente para que ambos pudiéramos respirar. «¿Te acuerdas?», dije despacio. «¿Te acuerdas de lo que dijiste el día que me trajiste aquí?». Rodrigo bajó la cabeza. «Sí, me acuerdo. Dijiste, que vivas o te mueras, yo ya no puedo cargar contigo». Lo miré directo a los ojos. «Entonces dime, ¿a qué vienes ahora?». Tembló. «No vengo a quitar nada. Solo quiero quedarme. Quiero empezar de nuevo». Asentí apenas. Empezar de nuevo es una cosa, quedarse es otra. Señalé el manantial. ¿Lo ves? Esta agua no apareció porque alguien la pidiera. Está aquí porque siempre ha estado aquí. Uno puede venir, cuidarla o ensuciarla». Rodrigo levantó la vista. En sus ojos apareció un destello conocido. «Papá, esta agua vale mucho. Podríamos aprovecharla. Yo conozco gente». Levanté la mano y lo interrumpí. «Ya basta». Me puse de pie. La espalda me dolía, pero la voz no me tembló. «Vienes porque tienes miedo de perderlo todo, pero lo más importante lo perdiste hace mucho». «¿Qué perdí?», preguntó con la voz quebrada. «A ti mismo», respondí. «Y eso no se recupera quitándole cosas a otros, ni siquiera a tu padre». El silencio cayó, pesado, limpio. Entré a la casa, llené un vaso con agua del manantial y se lo entregué. «Toma, bebe, y luego vete». Rodrigo sostuvo el vaso con manos temblorosas. Bebió un sorbo y lo dejó a un lado. «Papá, no lo merezco, pero te pido que no me cierres la puerta». Lo miré durante mucho tiempo. Por un instante vi al niño que me tomaba de la mano para cruzar la calle. Pero los recuerdos no pueden reemplazar el presente. «No te cierro la puerta», dije. «Solo pongo límites. Vete y empieza de nuevo con tus propias manos. Cuando aprendas a respetar la vida que tocas, vuelve. No para pedir, sino para dar las gracias». Rodrigo se levantó despacio. No discutió. No suplicó más. Asintió, con un gesto pesado. Cuando el coche se fue, el polvo rojo volvió a levantarse y luego se asentó, como siempre. Regresé al corredor. El agua seguía fluyendo, el viento seguía soplando. Me senté y apoyé la mano sobre la tierra fresca. Por primera vez lo supe con certeza. Perdonar no es abrir la puerta sin condiciones. Perdonar es proteger la vida que tanto costó reconstruir.
y no permitir que nadie la ensucie de nuevo. En los días posteriores a la partida de Rodrigo, todo volvió a su ritmo habitual, ni más rápido, ni más lento. Solo tranquilo, me levantaba temprano, cuando el rocío aún descansaba sobre las hojas. El agua del manantial detrás de la casa seguía fluyendo pareja, sin importarle quién se había arrodillado, ni quién se había marchado. Me lavaba la cara, preparaba café y me sentaba en el corredor a ver cómo la luz iba subiendo poco a poco por la ladera de la montaña. Esteban y Josefina regresaron unas semanas después. No trajeron preguntas, no trajeron reproches, solo comida, algunas cobijas y una presencia suficiente para que yo supiera que ya no estaba olvidado. Esteban reforzó el techo para que quedara más firme. Josefina plantó más flores junto al manantial. Flores pequeñas, sin colores llamativos, pero resistentes. ¿Piensas quedarte aquí para siempre, papá?, preguntó Josefina una tarde. Mientras descansábamos sentados, asentí. Aquí sé quién soy. No discutieron, no me pidieron que volviera a la ciudad. Entendían que hay lugares a los que no se regresa, sino en los que uno decide quedarse. Gracias a Héctor conocí a un abogado de la región. Revisó los papeles viejos, observó la casa, el terreno, el manantial, y luego habló despacio, como para asegurarse de que yo comprendiera bien. Usted tiene derecho a estar aquí. Este terreno no ha tenido dueño claro durante años. Usted ha vivido aquí, ha reparado, ha cuidado. La ley llama a eso derecho por arraigo. No sentí alegría desbordada. Sentí ligereza, como si algo que siempre había sido mío, por fin estuviera siendo llamado por su nombre correcto. Meses después, una empresa de agua de la región vino a hacer estudios. Hablaron de calidad, de contratos, de dinero. Los escuché y luego dije con claridad, esta agua no es para enriquecer a una sola persona. Tiene que mantenerse limpia. Y la gente de por aquí tiene que poder usarla. Firmamos el acuerdo. Sin prisas, sin alardes. Recibí lo suficiente para vivir, para reparar la casa, para no preocuparme por cada pedazo de pan. No compré coche nuevo. No construí una casa grande. Solo hice una cosa. Pinté de nuevo la puerta de madera y colgué un letrero pequeño, Casa de Carmen. Debajo escribí una sola frase, con letra dispareja pero firme. Aquí renació la dignidad. Algunas tardes me siento solo en el corredor, escuchando el agua correr, el viento pasar entre las flores. Pienso en Carmen. Ya no duele. Es solo una presencia silenciosa, como la luz suave del atardecer. No sé dónde estará ahora Rodrigo. Tampoco lo busco. Creo que si algún día aprende de verdad a mantenerse de pie, sabrá encontrar su propio camino. No para pedir, sino para comprender. Cuando cae la noche, cierro la puerta y escribo unas líneas en un cuaderno viejo. No para quejarme, solo para recordar. Recordar que hubo un tiempo en que me llamaron inútil, que me dejaron abandonado entre las montañas, y que fue justamente en ese lugar donde volví a aprender algo muy simple. Uno no vive de lo que otros le dan. Uno vive de lo que no está dispuesto a perder. Afuera, el manantial sigue fluyendo. La luna sube, iluminando la casa pequeña. Exhalo despacio, con calma. Ya no tengo nada que demostrar, nada que reclamar. He vuelto al lugar que me corresponde. No en la vida de nadie más, sino en la mía.